Doctora Laurian Jiménez. Debido a la crisis sanitaria que está enfrentando el mundo, debemos estar en comunicación con expertos en el tema. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 44 minutos y estamos en vivo totalmente en este jueves 29 de julio con la doctora Laurian Jiménez Faibi, que ha sido muy puntual en sus comentarios, su desarrollo, su investigación, ha sido muy puntual en cada ocasión que ha estado con nosotros en torno al tema de la pandemia. Cuando nos saludamos al inicio de la transmisión me dijo, qué gusto, hace mucho que no nos veíamos. La verdad es que me hubiera dado mucho gusto verla por otro motivo, pero nos tiene juntos de nuevo, doctora, esta tercera ola que llegó a México y es el tsunami que cantaste tú y que luego pareciera que de alguna manera la doctora como que no le atinó y que estamos metidos en esta ola, quizá la más grande y la más poderosa, pero la que menos conciencia ha creado en nosotros como sociedad y en el gobierno aparentemente. ¿Cómo estás, doctora? Buenos días. ¿Qué tal, Jessy? Muy buenos días. Aquí con gusto de estar otra vez en el programa. Poquito desmañanados, ¿verdad? Pero con mucho gusto de saludar a toda tu audiencia. Doctor, pues estamos metidos en la tercera ola de COVID. Ahora le está pegando a los jóvenes. Ya el número de contagiados ayer rayó en los 19,028 casos, 500 y tantas muertes. Parece que no la estamos viendo venir, o sea, que no la veíamos venir, que la tenemos ahora y no estamos como muy conscientes de lo grave de la situación. Sí, así es. Bueno, pues sí la veíamos venir. Yo estuve advirtiendo que esto iba a pasar y no es de que uno, es decir, no se dio cuando la gente pensó que se iba a dar, porque la gente estaba anticipando que iba a ser después de vacaciones de Semana Santa. Estuve reiteradamente diciendo, no tiene que ver con las vacaciones, tiene que ver con que la estrategia gubernamental para controlar los contagios no ha cambiado. Y tarde o temprano, después de tener un pico tan grande como el que tuvimos en diciembre y enero, pues lo que pasa siempre en este tipo de epidemias es se extingue, vamos a decir, momentáneamente la epidemia empieza a descender, pero si no vienen cambios, realmente cambios importantes en la forma como se maneja el problema, pues lo que ocurre finalmente es esto que estamos viendo. Lo que vivimos el día de hoy es realmente muy alarmante, es decir, la situación que se puede ver hacia adelante en las próximas semanas y meses es un escenario similar a lo que vivió Brasil en la reciente catástrofe que padeció de COVID-19 desde marzo hasta hace aproximadamente un mes, ¿no? Y que sigue teniendo muchos estragos por ese repunte tan grave que permitieron que ocurriera. México, vamos exactamente para allá. El día de hoy ya se tienen más casos activos en el país a nivel nacional que los casos activos que se han reportado durante toda la pandemia. Es decir, ya rebasamos el pico de diciembre y enero, con la salvedad de que ahora pues estamos en un escenario bastante más problemático porque el virus que nos está contagiando es un virus diferente. Es la variante Delta, principalmente en casi toda la República Mexicana. Esta variante o esta forma del virus sabemos que es mucho más contagiosa, más cerca de entre 3 y 4 veces más contagiosa que el virus original, y además parece, tiene características importantes de evasión de la inmunidad, queriendo decir que quienes ya tuvieron COVID previamente no están a salvo de la variante Delta, y también quienes tienen esquemas parciales de vacunación. Para la variante Delta, para tener protección contra la variante Delta, se requieren esquemas completos de vacunación. Y bueno, aunado esto a que ahora parece que las poblaciones más jóvenes son las que están siendo el blanco de esta forma del virus en particular, que es Delta, ¿no? Entonces, pues sí, estamos en una situación problemática. Y eso nos lleva a recapacitar muchísimo en torno a qué se puede hacer, porque luego me da la impresión de que, esto lo digo como ciudadano, ¿no? De que el gobierno
como ya no puede cerrar, como ya no puede parar por la parte económica, según nos dicen, ya nos dejó la responsabilidad a los ciudadanos, es decir, ya nos dijo a nosotros, bueno, pues ahora sí cuídense, ahora sí vacúnense, ahora sí no se contagien, ahora sí... y esa parte es la que me lleva a preguntarte a ti, ¿qué nos sugieres tú que has llevado muy puntual el caso y que aquí en este programa nos dijiste que venía un tsunami y que cuando yo te dije que no, es porque nos relajamos demasiado y nosotros, los inconscientes, no la veíamos venir? ¿Qué podemos hacer ahora nosotros como ciudadanos? ¿O qué sugieres? Sí, claro. A ver, aquí son dos cosas separadas. Uno es que, desde luego, que las acciones que nosotros tomamos como población son importantísimas para tratar de controlar este problema. Es decir, cada acción que toma la sociedad, cada individuo, es decir, usted que nos está viendo y su hijo y su mamá y el vecino, cada persona individualmente, las acciones que toma son importantísimas para tratar de detener este problema. Miren, si simplemente todos portáramos un cubrebocas de buena calidad, bien ajustado al rostro, cubriendo nariz y boca todo el tiempo que salimos de casa, podríamos seguramente salvar entre todos, como una acción solidaria y comunitaria en la que todos estuviéramos portando cubrebocas siempre que estuviéramos afuera de casa, ¿sí? Ya sea en espacios abiertos, cerrados, vacunados, no vacunados, niños, adultos, es decir, a partir de los 2 años de edad en adelante, todos deberíamos de estar usando cubrebocas. Y si lo hiciéramos como una acción de la sociedad civil solidaria, abrazarnos y cuidarnos entre todos, podríamos salvar decenas, quizá incluso centenas de miles de vidas que están a punto de perderse por este repunte que estamos viviendo. La situación es la siguiente, que ahora, como bien lo estás diciendo, Jessy, preocupa mucho que la actitud de las autoridades en este momento esté siendo algo similar a, no, ya no vamos a hacer nada, estamos vacunando y esperemos hasta que el efecto de la vacunación se observe, ¿no? En la curva epidémica, esperemos hasta que eso pase y vamos a seguir vacunando, pero eso es lo que estamos haciendo y nada más. Ahora, esto es muy problemático porque están las autoridades, nuestras autoridades, trabajando bajo una premisa que es falsa. La vacunación no tiene un efecto inmediato. La gente que se vacunó ayer, la gente que se vacunó hace un mes, todavía no están protegidos. Repito lo que acabo de decir, para tener protección contra la variante Delta se requiere tener un esquema completo de vacunación y dejar pasar 28 días después de la segunda dosis. Entonces se adquiere esa inmunidad que se va a generar, esa protección que va a conferir la vacuna. Para ello, no vamos a ver la vacunación, es que necesitamos hablar números claramente. Yo entiendo que las autoridades pues dan información porque quieren quedar bien, porque tienen intereses políticos, porque, es decir, no sé, por muchas razones, pero la realidad es la siguiente. Al día de ayer en México, solo el 19.4% de la población había recibido por parte de las autoridades de México un esquema completo de vacunación. Esto quiere decir que un poquito más del 80%, es decir, el 80.6% de la población mexicana no está protegida contra la variante Delta, ¿sí? Entonces, y esos son los números fríos y reales, desgraciadamente, ¿no? Entonces, mientras estaba vacunando, es que es el mismo cuento, como si no se hubiera aprendido nada de las ya más de 500,000 muertes que ha traído a nuestro país esta pandemia. Parece que no se ha aprendido absolutamente nada, ¿no? Y entonces, lo que antes se decía, no estamos haciendo más pruebas, no estamos rastreando contactos, no estamos dándole seguimiento a los casos, porque estamos ocupados procurando camas de hospital y ventiladores. Hay que saber algo, en México, durante toda la pandemia, más del 40% de toda la gente que se ha hospitalizado por COVID-19 ha muerto, ¿sí? En el Instituto Mexicano del Seguro Social, más del 90% de todos los pacientes que fueron a un ventilador se murieron. Entonces, ojo, ofrecer camas de hospital y ofrecer ventiladores no es ofrecernos vida. Vida para salvar y proteger nuestras vidas, necesitamos la prevención, necesitamos ir al nivel de cuidar el contagio, de prevenir los contagios,
porque COVID-19 a nivel hospitalario hay poco que hacer. Pero bueno, para retomar el punto, lo que se dijo en la primera parte de la pandemia es, no estamos llevando a cabo una estrategia coherente de contención epidemiológica porque estamos procurando camas y ventiladores, qué sé yo. Ok, y entonces no se hacía esto, es decir, una estrategia de contención para detener la propagación del virus, y entonces pasó lo que tenía que pasar, que 520,000 personas han muerto. Ahora se dice, estamos vacunando, entonces no estamos haciendo contención porque estamos vacunando. Si el efecto de la vacunación en nuestro país, al ritmo que vamos, no lo vamos a ver reflejado en el avance de la pandemia, en el progreso de las curvas epidémicas, ¿sí? Hasta posiblemente ya entrado el año próximo. Esto quiere decir que no podemos adoptar una actitud de simplemente, bueno, ya, que se infecte quien se tenga que infectar, total, estamos vacunados, y cuando eso surte efecto, pues ya surtirá efecto. No, porque podríamos sumar varias decenas de miles de muertos en las próximas semanas y meses si no hacemos algo contundente para tratar de detener la propagación del virus. Aquí el punto central es que necesitamos detener la propagación del virus, con, sin y a pesar de los esfuerzos gubernamentales. Entonces, pues sí, para retomar la pregunta, ¿qué hacemos nosotros como sociedad? Uno, hay que tomar responsabilidad en este asunto y todos necesitamos estar vacunados, ¿sí? Cuando les toque su vacuna, la vacuna que les ofrezcan, póngansela. Es importantísimo que tengamos una población masivamente vacunada para llegar a un control por lo menos a mediano y largo plazo de este problema, ¿no? Cubrebocas ya no cualquiera, un trapito, una telita no nos sirve. Cubrebocas de buena calidad, ¿sí? Que estén bien ajustados al rostro, esto es importantísimo, bien ajustados al rostro, cubriendo nariz, desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón. Esto siempre que salgan, todas las edades, vacunados y no, y etcétera. Ok. 3, hay que ventilar los espacios cerrados. Ustedes que quienes nos escuchan y utilizan el transporte público, el metro, el camión, los microbuses, incluso taxi, el Uber, qué sé yo, a ver, tienen que exigir que los vagones de metro, los camiones, el microbús, lleven las ventanas abiertas. La ventilación de los espacios cerrados es absolutamente indispensable para reducir el riesgo de contagio. Hay que comprender que este virus se transmite respirándolo, se transmite por el aire, se transmite por los aerosoles que generamos cuando hablamos, cuando respiramos, cuando gritamos, cuando cantamos, etcétera. En un espacio que no tiene ventilación, estos aerosoles que la gente que está ahí genera, se acumulan y se quedan suspendidos por periodos muy largos de tiempo en el aire. Y pueden viajar distancias, ahora ya se ha demostrado que pueden ir hasta 10 metros de distancia. Entonces, en un espacio cerrado que no tiene ventilación, no hay tal cosa como la distancia segura. Es decir, la distancia segura es de más de 10 metros, ¿sí? Oiga, doctora, aquí hay un detalle importantísimo. Mucha gente vacunada porque hay cualquier cantidad de mensajes que están llegando tanto a las redes, estamos en todas las redes, como a la cabina, como al WhatsApp y al teléfono de cabina. Y muchos son recurrentes. Estoy vacunado y me contagié. Estoy vacunado y me contagié. Tengo las 2 dosis y me contagié. No estuve tan mal. La vacuna implica que si me da el COVID no me dé tan fuerte. Mi tía se vacunó y está enferma. Si estás vacunado y te da COVID no te mueres. O sea, es muy recurrente. Y estoy tratando de juntar porque son muchísimas preguntas al respecto. Si estás vacunado, es un hecho que por lo que nos dice la gente y porque tengo conocidos, te puede dar COVID, hay que cuidarse, pero es que es menos grave si te pega la enfermedad o no. ¿Cómo es? Explícanos. Sí, bueno, a ver, las personas vacunadas, ahorita todas las vacunas que se están utilizando son muy efectivas, incluso contra la variante Delta, para protegernos de la enfermedad severa y de la muerte. Queriendo decir que un vacunado, mientras que, también ojo, hay que entender, no existe el riesgo cero no existe, es decir, no hay vacuna perfecta como no hay un medicamento perfecto y no hay una vacuna, y no hablo solo las de COVID, cualquiera, la de la polio, del sarampión, de las paperas, de tétanos y todas, o sea, es decir, no existe una vacuna que tenga una efectividad del 100%
todo el tiempo, ¿me explico? Entonces, y las vacunas de contra COVID-19 no son la excepción, es decir, pues no hay riesgo cero, ¿ok? Pero tomando eso, claro, un porcentaje minúsculo serán las personas que enfermen de gravedad, que estando vacunadas enfermen de gravedad y mueran. Es decir, ya es un porcentaje minúsculo. ¿Qué tan minúsculo? Pues nada más para que sepan, ahorita que en Estados Unidos los hospitales están nuevamente saturándose, el 99% de los pacientes que están ingresando a los hospitales en Estados Unidos por COVID-19 son pacientes no vacunados, queriendo decir que es el 99%, ¿sí? O sea, el 1% o menos del 1% de los vacunados tendrán la enfermedad grave y requerirán hospitalización o quizá incluso morirán. Pero a ver, entonces, la mayoría de los vacunados sí tienen muy buena protección contra la enfermedad severa, la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte, pero no así contra la infección. A ver si me explico. Es decir, los vacunados todavía pueden infectarse del virus incluso de forma asintomática, es decir, que pueden ser portadores del virus y como tal pueden transmitir el virus a otras personas. Entonces, y esto puede ser acompañado de síntomas muy leves de COVID o incluso sin ningún síntoma. Entonces, lo que necesitamos saber es, por eso el vacunado necesita seguir utilizando cubrebocas, seguirse cuidando, porque si bien el vacunado puede tener una certeza bastante grande de que no se va a enfermar de gravedad y se va a morir, el vacunado sí puede ser el transmisor a otras personas que sí pueden enfermarse de gravedad y morir porque no están vacunadas o porque tienen alto riesgo. Entonces, es importantísimo que se sepa que el vacunado debe seguirse comportando como todos hasta que no estemos todos vacunados. Es decir, cuando se tenga, ahora sí, a una población masivamente vacunada, entonces podremos empezar a hablar de relajar las medidas de prevención de contagio, pero no hasta que eso ocurra. Mientras tanto, todos somos sospechosos de poder tener COVID y como tal tenemos que cuidarnos tanto para proteger nuestras vidas como para proteger a los demás. Entonces, oiga, doctora, una pregunta que aquí también surge muchísimo dentro de todos los mensajes que están llegando. ¿Cuánto dura la vacuna? Es decir, si yo me vacuné en marzo, en abril, ¿cuánto tiempo es? Porque no hay certeza o no te dicen realmente si es cada año, si es cada 6 meses. No sé, y es muy recurrente la pregunta, ¿cuánto dura la inmunidad en una vacuna? Sí, esto es la pregunta del $1.000.000, es decir, a ver, hay que entender esto, que no vamos a saber exactamente. Para saber que una vacuna nos protege durante 5 años, necesitamos dejar pasar 5 años desde que se administraron las vacunas para poder hacer esa evaluación. Entonces, ahorita lo que sí sabemos es esto, ya las evaluaciones que se han hecho de las vacunas de Johnson & Johnson, de AstraZeneca, de Pfizer y de Moderna, ¿sí? Sabemos que por lo menos están confiriendo muy buena protección hasta los 6 meses. Ahorita ya siguen más adelante y lo que se intuye es que esta protección va a continuar, la protección vía las vacunas, de estas vacunas que sí están reportando datos, por lo menos durante 1 año. Ahora, la farmacéutica de Pfizer ya está sugiriendo que se va a requerir un refuerzo al primer esquema de 2 dosis, un refuerzo posiblemente al año de haber terminado el esquema inicial. Entonces, y se está viendo porque ya, vamos a decir, en Israel ha ocurrido una situación en donde ahí utilizaron prácticamente Pfizer para toda su población y han vacunado a una proporción inmensa de la población en Israel. Y ahí lo que han estado viendo son muchas infecciones de personas que ya están vacunadas. Como tal, han empezado a hacer estudios de una tercera dosis de Pfizer. Y la tercera dosis de Pfizer, y ahorita no se tiene evidencias con otras vacunas, pero la tercera dosis de Pfizer a los 6 meses o más después del esquema inicial está confiriendo en poblaciones que son, vamos a decir, de menores de edad de 12 a 25 años, por lo menos 5 veces más
protección inmunológica que solo con el esquema inicial. Y a las personas mayores de 25 años, casi 11 veces mayor protección. Entonces, vamos encaminados hacia allá, hacia sugerir un refuerzo, quizás 6 meses, 8 meses, o quizá al año después del esquema inicial. Con certeza, nadie puede decirlo con certeza, porque todavía no hemos podido llegar al punto en que podamos decir, pues sí, dura 5 años, dura 2 años, ¿cuántos años dura? Es decir, necesitamos dejar que el tiempo transcurra para poder decir eso con seguridad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te voy a invitar, doctora, a ver si el próximo jueves podemos volver a platicar. Claro que sí, con muchísimo gusto, Jessy. Volvemos a platicar. Los saludo a todos y estoy viendo algunas preguntas acá en Facebook. Voy a tratar de meterme a contestárselas y que estén muy bien. Muy buenos días a todos. Nos vemos la próxima semana. De verdad, muchas gracias. La doctora Laurian Jiménez Faibi en vivo con nosotros. Vamos a continuar con el programa de radio. Vamos a un corte, regresamos.